¿Cuánto puede costar realmente contratar una hipoteca que en realidad no tiene en cuenta mi situación personal y lo que necesito? Yo una vez a un cliente le he dicho que le puede costar el precio del coche. En un ejemplo muy normal, Ok, sin entrar. wow. O sea, entre 15 y 30.000 euros más o menos es lo que estimamos que la gente acaba perdiendo pues, por no elegir o por no pasar tiempo suficiente eligiendo una hipoteca. Tenemos una serie de macroproyectos pues aquí en Madrid, en el norte y tal, que tienen que salir. O sea, el problema principal de España es que hay falta de vivienda. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero. Bienvenidos a Si no son cuentas, son cuentos, el podcast de Fintonic para tomar buenas decisiones con tu dinero. Hoy vamos a hablar de hipotecas con Diogo Cuña, que es emprendedor, inversor y ahora también broker hipotecario. Es verdad. Entonces, vamos a empezar. Cuéntanos un poco cómo te metiste en este mundo del broker. Bueno, en primer lugar, gracias Leire por invitarme. Mi idea de ser broker empezó porque fue un problema por el que pasé yo y varios de mis amigos. A la hora de comprar una casa, una vivienda, pues he tenido que pasar por el proceso de hablar con un montón de bancos, inclusivamente con un montón de brokers, y sentí que no había ningún servicio pues, como el que yo pensaría que era 10 veces mejor que el actual, adaptado a nuestra generación y que de verdad nos ayudara con la letra pequeña. Pues nada, a mí me encanta descubrir nuevas áreas, he decidido estudiarlo y eventualmente convertirme en uno. Hay todo un proceso que es largo, pero nada, aquí estoy un par de meses después. Muy bien, muchas gracias por venir al podcast. Hoy vamos a intentar desgranar todo lo que debemos saber cuando vamos a adquirir una vivienda desde un punto de vista hipotecario, pero también una vez que ya tenemos nuestra hipoteca, qué podemos optimizar y mejorar e incluso volver a renegociar con nuestro banco. Entonces, si te parece, ¿por qué antes de comenzar el podcast me decías que aquí en España quizá hay algo miedo todavía o inseguridad a la hora de tratar con un broker hipotecario porque quizá no se aprecia el valor? Cuéntanos, ¿cuál es el valor de un broker? ¿Por qué debemos acudir a ellos? Correcto. Bueno, yo creo que un dato muy importante es que en España solo el 25 al 28% de las hipotecas se hacen a través de broker. Para que te hagas una idea, en Inglaterra está alrededor del 80, en Portugal más del 70, y entonces uno se pregunta por qué. Yo creo que es porque históricamente pues la gente siempre ha tenido un poco la cultura del banco que era de mi padre, quizás de mi abuelo, ¿no? La sucursal de toda la vida, pero en realidad una hipoteca pues es la decisión financiera más importante de la vida de una familia. Y eso es el primer motivo, creo. Y el segundo es que pues, en realidad la figura del broker es una figura que hay unos que sí, otros que no, pero muchos de ellos cobran un cierto valor por adelantado y la gente no percibe el valor de pagar pues, 3, 4, 5.000 euros para algo que pues, el banquero de toda la vida les va a dar mejor, ¿no? Pues no es así. De hecho, una mala decisión a la hora de elegir una hipoteca puede costar mucho más que esos 3, 4.000 euros iniciales. Danos algún ejemplo de malas decisiones que se puedan tomar. Son tantas. A ver, yo creo que las malas decisiones se pueden partir antes y después, a la hora de elegir la casa, sin tener claro si la puedes pagar o no y haber pagado unas arras que quizás luego no te van a dar una hipoteca para ella. Pero a la hora de pedir la hipoteca yo creo que hay como 3 cosas muy importantes. La primera es el porcentaje de la financiación, y podemos entrar en detalles del porqué más adelante. La segunda es no hacer un estudio de mercado de verdad, oye, teniendo en cuenta la situación de mi familia, cuál es la hipoteca que mejor se asocia, porque quizás el banco que está ofreciendo un mejor producto para ti es un banco con quien no tienes ningún tipo de contacto y quizás la sucursal no está en tu calle, pero puede ser el que mejor te dé la hipoteca. Y la tercera es la letra pequeña y un poco los productos vinculados. Yo creo que hay ciertos casos pues, donde obviamente los productos vinculados tienen sentido, pero hay varios otros donde la gente los acaba asumiendo sin pensar exactamente si los necesita o no. ¿Y a nivel económico, cuánto puede costar realmente contratar una hipoteca que en realidad no tiene en cuenta mi situación personal y lo que necesito? Yo una vez a un cliente le he dicho que le puede costar el precio del coche. En un ejemplo muy normal, Ok, sin entrar. wow. O sea, entre 15 y 30.000 euros más o menos es lo que estimamos
que la gente acaba perdiendo pues, por no elegir o por no pasar tiempo suficiente eligiendo una hipoteca. Lo que pasa es que normalmente pues, hay una serie de términos que una persona que no sea formada en esto no los entenderá. Entonces, lo que suelo decir es que contratar un broker hipotecario te puede ahorrar muy fácilmente 20-25.000 euros. Entre 15 y 30 es la estimativa media. Y además de ayudarte a ahorrar, igual te puede ayudar a tomar una decisión más inteligente. Antes decías Correcto. que bueno, normalmente las hipotecas son un producto financiero de 20-30 años dentro Claro. de tu vida adulta. Tomar una buena decisión te puede cambiar la vida, literalmente. Y no es solo eso, o sea, estoy de acuerdo, pero también es el hecho de que tú piensas que entre firmar arras, ya no hablo de elegir la casa y tal, firmar arras, ir al notario hasta que te den la llave, es un proceso de media 3 meses. Y es un proceso horrible, o sea, cualquiera que haya comprado casa sabe que en realidad, pues, es que es insoportable, o sea, estás gestionando qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, dónde está la letra pequeña, y la figura del broker también es un poco ayudarte a navegar durante ese proceso, o sea, tiene esa parte emocional, yo creo, muy importante, porque el broker en realidad trabaja para ti, no trabaja para el banco, trabaja para ti. Y entonces esa es una parte. Y la segunda, efectivamente, pues es el de, pues igual no debería haber contratado este seguro de vida, igual he elegido una fija porque todos mis amigos la están eligiendo, pero una mixta me compensaría más, igual debería haber luchado un poco más pues amortizar el préstamo antes de que termine porque espero un cierto evento de liquidez en 10 años. Cada caso es un caso. Sí que es horrible decir esto y quedar en la zona gris y que no es lo que mucha gente espera escuchar, pero esa es la figura del broker, es escuchar a las familias, entender cuál es su caso y con eso pues, poder poner delante suyo las 2-3 mejores opciones. No es matemática, no hay una certidumbre al 100% que esta es la mejor oferta para ti, pero sí es verdad que la posición del broker es ayudar a navegar o ayudarte a navegar sobre estas opciones finales y ayudarte a comparar pues, manzanas con manzanas, por así decir. Me has hecho recordar el momento en el que yo comencé a mirar casas. Claro. O sea, y es cierto que esos 2-3 primeros meses en los que estás mirando, estás negociando con los propietarios, etcétera, para mí fueron sumamente estresantes. El broker no entra en esa fase inicial de negociación, de arras, etcétera. Entra a partir del momento hipotecario, ¿no? En el que vas Sí, pero sí es verdad que hoy en día, con los avances que los bancos han tenido, sí es verdad que yo siempre recomiendo a la gente que antes de mirar la casa empiece hablando, pues, de preferencia con un broker, pero si no, con su banco de toda la vida de, en realidad, ¿cuánto me puede permitir? Porque hay una serie de reglas que los bancos tienen, pues según la tipología de trabajo, la antigüedad, el activo que se está comprando, y según esos parámetros distintos, el banco te da o no una hipoteca y con ciertas condiciones. Y muchas veces la gente se enamora de cosas que cree que puede comprar porque ha visto un amigo que más o menos, pero quizás ese amigo tenga la garantía de los padres, tú no lo sabes. Claro. Acabas pagando unas arras que luego no te dan la hipoteca para ejecutar esa compra. Y eso es un dineral que se acaba perdiendo. Entonces, mi recomendación siempre es empezar a hablar con los bancos a la vez que se empieza buscando casa. Y luego una vez ya veas más o menos, oye, ¿cuánto es la casa que puedo comprar? Ya pues empezar cerrando esas opciones y haciendo una u otra oferta. O sea que hay que racionalizar en vez de tomar 100%. la decisión de manera emocional. Es que ¿no? además ahora los precios en las principales ciudades en España están disparadísimos y es una parte muy, muy clave. Totalmente. Tener la operación más o menos preaprobada. Y yendo ya un poco más al detalle, quiero comprarme una casa, voy a ir a consultar al banco, me van a poner delante 3 variables, fijo, variable o mixta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tomar la mejor decisión? El primero yo creo que es el nivel de riesgo que las familias quieran asumir. La hipoteca fija tiene una ventaja, tú sabes exactamente cuánto vas a pagar, durante cuántos años, al menos que quieres amortizar antes, pero ya está, medio que se te olvida, lo dejas ahí. La mixta, para los que no saben, normalmente pues garantizas entre 3 a 7 años, suele ser la media.
tipo fijo y a partir de ahí pues empiezas pagando Euribor más lo que se fije y la variable siempre es pues Euribor más un X. Históricamente España tenía un porcentaje muy alto de variables. Sí es verdad que luego con la crisis pues tuvimos un par de, creo que en español se dice disabores, de momentos horribles donde la gente no podía pagar su hipoteca. Entonces sí es verdad que han caído un poco. Ahora las fijas están súper de moda, o sea, no hay estadísticas o no me acuerdo de ver las oficiales, pero más del 75% se estaba haciendo en fijas. Pero sí es verdad que en varios casos las mixtas acaban siendo las que financieramente mejor funcionan para las familias, pero simplemente hay unas que no quieren asumir ese nivel de incertidumbre. Entonces, repito, no hay mejor ni peor, hay casos y casos que hay que analizar y para eso estamos nosotros brokers y ayudar a las familias con ellos. Estupendo. Y me has hablado antes de la letra pequeña. ¿Qué es lo que tenemos que ver dentro de esa letra pequeña? Porque es cierto que firmamos muchísima documentación durante este proceso hipotecario sin leerlo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Esto hay que mirarlo especialmente. Aquí siempre me gusta decir en primer lugar que si hay cosa que en la Unión Europea creo que hacemos bien es la protección del consumidor. Entonces llevamos un recorrido muy fuerte a la hora de garantizar o intentar garantizar que todo lo que se firma está 100% entendible para el cliente. De hecho, tú antes de firmar una hipoteca hay una sesión con el notario donde él te explica todos esos pasos, ¿vale? Entonces, no debería haber nada que suene demasiado raro, pero sí es verdad que hay ciertas cosas donde yo no diría que es la letra pequeña, es casi la segunda derivada de la letra pequeña. Entonces, el coste de cancelación, exactamente cómo funciona, yo creo que es uno de ellos, súper complejo, casi que podríamos pasar una sesión completa aquí. Y luego, por ejemplo, yo siempre tengo muy en cuenta y siempre intento explicar a los clientes el tema de los seguros que acaban contratando. Porque los seguros, como bien sabes, pues contratar seguro A, B, C, D acaba bonificando en la hipoteca, pero luego es verdad que, por ejemplo, el seguro de vida, en varios casos, el capital de ese seguro de vida es sobre el principal pendiente de pagar. Entonces vas reduciendo con el tiempo a la medida que vas teniendo un mayor porcentaje en la casa pagada. Todo esto son cosas que hay que ver y que en realidad pues, hay que hacer alguna matemática para una vez más llegar al cierto punto donde se pone todo delante del cliente, pero que él pueda comparar manzanas con manzanas. Son Exceles y Exceles, ahora mucha inteligencia artificial por detrás a la hora de ayudar a hacer estas comparativas, pero yo diría que sí, que seguros, costes de cancelación y amortización suelen ser las cosas que más hay que tener en cuenta. ¿Los bancos aprovechan para meternos otros productos financieros cuando contratamos una hipoteca o deberíamos mirarlo fuera, por ejemplo, hablando de seguros? ¿Deberíamos verlo fuera y comparar con lo que nos ofrece el banco? A mí no me gusta hablar de los bancos como si fueran un diablo. No son un diablo. Si no fueran los bancos, no habría hipotecas en España. Efectivamente. Pero sí es verdad que suele haber ciertos seguros donde pues, los bancos tienen más margen que en otros. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, es muy diferente pensar en un seguro de hogar que pueda bonificar un 0,2 y un seguro de vida que bonifique un mismo 0,2. O sea, el seguro de hogar es en casi siempre pues, una condición necesaria para que tengas una hipoteca, independientemente de hacerla con el banco o no. El seguro de vida ya no. O sea, no hace falta tener un seguro de vida para tener una hipoteca. Entonces no es, oye, seguro de vida versus seguro de hogar. No, el seguro de hogar lo tienes que tener. Entonces comparar A con B, seguro de vida ya es una decisión familiar. ¿La quieres tener o no? De acuerdo. ¿Tienes hijos? No, y depende mucho de eso. Entonces, sí es verdad que por una estructura de incentivos que hay dentro de los bancos, tradicionalmente en España siempre se ha llevado mucho. Aunque los bancos empiezan enterándose de que la nueva generación quiere más transparencia y varios de ellos están sacando hipotecas súper limpias donde pues, es casi solo domiciliar nómina y poco más. Ok, perfecto. No son ningunos demonios los bancos, no queremos demonizar aquí a nadie. Ok, yo me busqué mi casa hace 3 años,
contraté mi hipoteca con mi banco y ahora me doy cuenta de que podría tener mejores condiciones. ¿El broker me puede ayudar también a cambiar de banco o a mejorar a posteriori mis condiciones? Correcto. Mi primer consejo, que va un poco en contra mí, y lo digo abiertamente, la primera cosa en esa situación siempre es llamar a tu banco. Porque, pues yo qué sé, ha subido el sueldo de la pareja, el sueldo medio, el valor de la casa ha subido. O sea, eso es casi siempre mi primer consejo, es llamar al propio banco y ver qué te ofrecen. Y luego, teniendo eso en cuenta o no, pues mi figura como broker ya es intentar evaluar si tiene sentido pasar por el proceso de pues cambiar de hipoteca, ¿no? Porque una subrogación al final acaba teniendo varios costes a nivel de notario, nueva tasación, etcétera, que no siempre lo hacen tan claro, tan blanco o negro, un sí o un no, hay que estudiarlo. Primer consejo, llama a tu gestor, dile que estás pensando hacer un cambio y a ver qué sugiere, y según eso, pues nosotros siempre intentamos hacer un asesoramiento, una vez más, caso a caso, depende mucho. Porque, eso sí, el valor de la hipoteca, en realidad, si es de una orden de magnitud de uno u otro, un 0,1 puede hacer una diferencia brutal. Pues si te quedan 5 añitos por pagar de una hipoteca pequeña, muy probablemente no te compensa. Lo que te ofrezca el banco, pues te quedas con ello. ¿Los bancos suelen ser flexibles para tener esa conversación? Yo creo que los bancos entienden que la hipoteca es el producto que más vincula a una familia, y entonces sí, en general hay un incentivo muy grande de parte del banco para intentar mantener un cliente que sea solvente, un cliente que pues, muchas veces tiene a sus hermanos, a su familia con ellos. Yo creo que en general se hace un esfuerzo. Ok, perfecto. Una gran duda que suele surgir y que yo recuerdo echar mucho tiempo pensando es, ¿continúo en mi alquiler o me meto en una hipoteca? O sea, creo que además cada vez cogemos hipotecas más tarde en nuestra vida laboral, muchas veces porque te entra esa duda de ¿continúo pagando un alquiler y no tengo riesgos, se me rompe algo y viene el propietario a arreglármelo, o me meto en una hipoteca con todo lo que ello incluye? O sea, incluye luego también los seguros, los impuestos, etcétera, que se te rompa algo y te toca asumirlo, etcétera. ¿Tú qué recomendarías a alguien pensando en ese momento de su vida? Siento que me estoy repitiendo, con cada caso es un caso, Sí. pero sí es verdad que hay algo que me gustaría decir. O sea, yo soy portugués, llevo 10 años en España, y en España parece que hay esta mentalidad de que hay que comprar casa sí o sí. Yo no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que pues, es una elección súper válida la gente que decida no comprar una casa tan temprano en su vida para pues, invertir en su negocio, invertir quizás en pues, su desarrollo profesional, en sus estudios. Al final una hipoteca es una decisión súper importante. O sea, tú piensas que independientemente de que se valore o no la casa, pues además tienes gastos de impuestos, de notario, que esos están ahí, o sea, es lo que es. Y la segunda cosa es que creo que tradicionalmente llevamos muchos años, principalmente en las ciudades principales, donde el mercado se está valorando bastante. Entonces la gente siente un poco de, oye, tengo que comprar rápido porque si no esto va a valer el doble en 5 años. Eso no tiene por qué ser necesariamente así. Y tú piensas que toda esa entrada que acabas poniendo, pues es dinero que podías también poner en mercados financieros, en varias cosas. ¿Qué tiene el alquiler? Pues el alquiler te da la flexibilidad de, pues quizás sois una pareja que os acabáis de casar, estáis pensando en tener hijos, no estáis seguros, quizás ahora vivís en el centro y más tarde os queréis mudar. El alquiler da flexibilidad. Pero sí es verdad que creo que cuando llega a la altura de, oye, creo que aquí me voy a quedar un buen 10, 15 años, pues ahí sí yo recomendaría que uno se lo mire, porque además las tasas de interés en España son de las más bajas de toda Europa, pedir una hipoteca sale bastante bien, pero tampoco creo que esta presión social de, si a los 35 no estás mirando casa, estás mal. Total. Yo creo que es injustificada y es de las cosas donde España tiene que cambiar.
Una de las grandes quejas es que no podemos acceder a la compra de la vivienda. ¿Crees que nos estamos acercando a esta burbuja en la que en algún momento va a explotar el precio y va a caer? ¿Hay gente esperando a que caiga? Yo no tengo una bola de cristal. Si la tuviera, bueno, no sé qué haría tampoco. Pero sí creo que hay ciertas dinámicas que son muy distintas. O sea, una es el porcentaje de gente que compra para invertir versus para de verdad vivir. Yo sé que ahora con el social media siempre parece, ¿no? Madrid se está llenando de extranjeros, burbujas, especulación. Pero España tiene un problema mucho más grave que es, o sea, hay un déficit, se dice, de más o menos 700.000 viviendas en España. O sea, la construcción está completamente parada, la tasa de renovación es bajísima. Tenemos una serie de macroproyectos, pues aquí en Madrid, en el norte y tal, que tienen que salir. O sea, el problema principal de España es que hay falta de vivienda. Entonces, ¿creo que los precios van a seguir subiendo a esta velocidad desorbitada? Me parece difícil, pero creo que le podemos llamar una burbuja. Yo no le llamaría burbuja. Yo creo, o sea, esto como todo en economía es un tema de demanda y oferta. Y la verdad es que las ciudades en España, las ciudades principales, crecen con pues, extranjeros, gente que viene de otras partes de España, Madrid, etc. La segunda es, hay una falta gritante de vivienda en este país, en Portugal pasa lo mismo, y eso es lo que se tiene que mejorar. Entonces, yo creo que tiene... Pues los detalles son muy diferentes de lo que pasó en el 2008, 2009, 2010. ¿Qué opinas sobre comprar una vivienda en plano? O sea, pensando en esa falta de vivienda ya construida, empezar a adquirir la vivienda cuando todavía está... Siempre tienes un riesgo muy grande, que es el riesgo pues, del promotor, el riesgo regulatorio, el riesgo de que, del medio ambiente que se descubra algo y tal. O sea, la gente tiene que saberlo, no viene sin riesgos, pero sí es verdad que pues, si acaba siendo una zona donde se está construyendo bastante vivienda, si es un promotor con track record fuerte, pues acaba siendo una muy buena oportunidad a nivel de precio que puede compensar. Ojo, dinámicas de hipoteca completamente distintas. Normalmente el promotor ayuda y tiene como preacuerdos bancarios, pero... En general, si es bien estudiado, me parece una muy buena opción para las nuevas familias, por así decir. Cuando dices dinámicas de hipoteca distintas, es porque aplican, tenemos en mente, por ejemplo, el 20% de entrada de hipoteca, 80% el resto. En este tipo de transacciones, ¿la dinámica cambia? No hay que Aquí podemos partirlo en dos, pero o sea, empieza cambiando porque tú normalmente lo que haces es que vas adelantando dinero al promotor con 2-3 años de antelación y a la hora de entrar ahí sí que se hace la hipoteca. Y ya, o sea, no quiero entrar en muchos detalles porque cada promotor hace las cosas a su manera. Y sobre el 80-20, o sea, para empezar el 80-20 no es verdad del todo, porque si piensas que en Madrid, por ejemplo, el ITP es el 6 y para nueva obra es el 10, y luego le sumas gastos de notario y tal, en realidad pues acabas pagando otros 7% sobre el 8% sobre el valor de la vivienda. Entonces, entrando ya, pues olvidémonos de estos gastos, ¿no? Pues lo que es el valor de la casa, del activo, el 80-20. Sí es verdad que si conoces un broker hipotecario bueno, si eres un perfil sólido, hay varios casos donde los bancos están permitiendo ratios de apalancamiento más alto. Ya bien sea pues porque el perfil es muy bueno, porque la tasación sale muy buena, porque se da como garantía, pues muchas veces los padres están dispuestos a dar un aval, dar su casa como garantía, los funcionarios tienen unas condiciones espectaculares, por ejemplo. Entonces, una vez más, cada caso es un caso. Y luego la otra parte, que es la estrategia de los bancos relativamente a hipotecas, también cambia. O sea, es un ser que todos los años, yo no sé exactamente cómo funciona, pero me imagino que hay discusiones de estrategia a nivel bancario muy alto, donde se va definiendo, pues este año queremos captar jóvenes de Granada y funcionarios. Y pues a partir de ahí, Banco X decide que va a lanzar promociones especiales para esa tipología de cliente. Esa es de nuestras principales funciones como broker, es estar al día de qué
ofertas se están dando especiales para ciertos tipos de perfiles distintos. Yo como extranjero, por ejemplo, había varios bancos que no me daban, pero me hacían la vida mucho más difícil a la hora de conseguir una hipoteca. Pues hay bancos que se especializan en esto, por ejemplo. Un tercio de los usuarios de Fintonic son extranjeros, entonces me interesa este punto. ¿Qué tienes que tener en cuenta para adquirir una vivienda en un nuevo país al que vas a vivir? Yo no sé exactamente cómo funcionan los No sistemas todos de los riesgos de países. los bancos, ¿vale? Pero en general, si llevas menos de 2 años, y diría incluso 3, tributando en España, puede ser complicado. Entonces, eso es la primera cosa. No te la busques si llevas menos de eso. La segunda es, si es verdad, y aquí no puedo referir nombres, ¿no? Porque esto una vez más va cambiando. Sí. Cambia mucho si la pareja es, si es una pareja, ¿vale? Si son los dos extranjeros o solo uno, pero si son los dos, hay bancos que, porque les da miedo que la probabilidad de abandonar el país sea mucho más grande y pasar de la deuda, por así decir, pues que simplemente no son competitivos. Pero sí hay otros que, pues, oye, llevan más de 2 años, el perfil es sólido, pues acaban dando una hipoteca igual a la que daría a un español. Pero no es un porcentaje demasiado alto de bancos. O sea, hay que tener muy en cuenta de cuáles son y cómo ejecutar, porque incluso algunos tienen pues, sucursales específicas para este estilo de perfiles. ¿Y puede haber brokers especializados en perfiles extranjeros? Nosotros, por ejemplo, yo personalmente sí que me especializo bastante, porque, por ejemplo, no todo el mundo en las sucursales bancarias habla inglés. Claro. Y entonces, pues, ayudar un poco a guiar nuestros clientes sobre este estilo de hipotecas para este estilo de perfil, pues sí, algunos de nosotros tenemos este expertise. Luego hay gente que, por ejemplo, no es lo que yo más hago, se especializan en gente que no es residente, pero quiere comprar segunda vivienda, pues la Costa Valenciana. Claro. Esto es otro tipo de especialización que es muy distinto del mío. Súper interesante. Yo tenía aquí algunas curiosidades y hay una que me llamó especialmente la atención y es que en Japón existen hipotecas multigeneracionales. Hemos hablado antes de los padres también que quizá ayudan, pero ¿crees que esto puede llegar a España y Europa? A ver, yo lo veo complicado que algún día se ejecute. Lo que sí veo es como un multigeneracional encubierto, que es lo que decía. Hay mucha gente que está teniendo el aval de sus padres, ya sea el aval personal de los padres, ya sea a través de la vivienda de los padres, para conseguir un porcentaje de financiación más alto o porque quizás su ratio de endeudamiento sale un poco por encima. Entonces, esto sí que creo que está, veo por mi experiencia que está pasando cada vez más. Ahora, hipoteca multigeneracional no lo veo tan, o no veo que se quede mainstream, pero el otro sí que lo empiezo viendo más y más. Es que la vivienda está muy cara, los jóvenes están teniendo problemas pagando esa entrada, hay gente que está pues, buscando modelos intermedios, como puede ser un living de turno, que tú vas pagando un alquiler que luego te da una opción a compra, pero otra gran opción es que tus padres den el aval. Entonces, yo creo que es la manera española de hacer la multigeneracional. ¿Es mejor que tus padres te avalen o que te presten el dinero de la entrada? A nivel fiscal, ¿Podemos definir no sé. mejor? Eso depende de región a región, porque al final pues, el impuesto de donaciones en Madrid es pequeño, pero en Andalucía ya no. Entonces, pues ahí el aval en realidad no tiene coste y la donación sí tiene. Pues ahí, o sea, mi respuesta es rápida, ¿no? Si me dices en 20 segundos, pues yo diría el aval. En Madrid, pues el dinero siempre es dinero. Si estás pagando el 1%, pues hombre, en general, muy probablemente sí te adelantan el dinero, pero el aval tampoco les cuesta nada, versus el dinero es algo que te están dando ya en mano. Quizá el miedo, ¿no? De cuando te avalan tus padres tienes la sensación de deberles algo. Correcto. Porque si dejas de pagar tu hipoteca o tienes cualquier problema, Correcto. quizás su casa también vuele, sí, ¿no? Por eso hay, más desde un punto de vista. Hay varios casos de urgencia que hemos visto, no necesariamente de clientes, de amigos, etcétera,
Es que hay que tener en cuenta que la vida es maravillosa, todo va genial, pero uno puede perder el empleo, uno puede tener un accidente. Entonces, por eso siempre digo, la decisión de tomar una hipoteca es una decisión muy, muy seria y la gente tiene que tomárselo así. Y claro, pues la decisión de utilizar la casa de tus padres como aval también lo es. Entonces, efectivamente. sí. Y no tenemos una bola de cristal, como bien has dicho antes. ¿Cómo podemos protegernos a la hora de coger una hipoteca de esas subidas y bajadas a veces de la vida? Porque igual tenemos un sueldo ahora de 3.000 euros y decimos, va, me puedo permitir una hipoteca de 1.000, pero en 10 años tengo un sueldo de 2.000 con 2 hijos. Entonces, ¿cómo podemos tomar esas decisiones para protegernos? Pues mira, ahí por ejemplo, que no siempre son baratos, pero tienes seguros que cubren casos de desempleo que muchas veces son ofrecidos por los propios bancos, que yo conozco a gente que les ha salvado la vida. Gente que pues por algún motivo sienta que tiene alguna inestabilidad laboral o cuya hipoteca depende mucho de una parte de la unidad familiar y no de las dos, pues eso puede ser una opción, por ejemplo. Y otra, pues obviamente hay varios casos donde si veo que pues, el ratio de endeudamiento es muy alto, lo siento, es tan sencillo como decir, pues quizás no deberías comprar esta casa. Ya. O sea, tenemos que ser prudentes también a la hora de valorar. La prudencia es súper importante a la hora de cualquier decisión financiera. Puede ser un coche, puede ser una hipoteca, pero incluso comprar un móvil. Todas estas cosas hay que tener mucho cuidado. Efectivamente. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, vamos a ir cerrando. ¿Hay algún consejo que le darías a alguien que esté comenzando a plantearse el adquirir una vivienda y hipotecarse? El primero que daba. Habla con un banco o con un broker para saber lo que te puedes permitir antes de ponerte a buscar como loco. Eso yo creo que es la clave y muy poca gente lo hace. De acuerdo. O sea, primero banco o broker. Primero ve cuánto te permite la cartera y luego ya te pones a buscar casa. Sí, me parece un muy buen consejo. Sí. Porque además, perdón, si puedo decir, una vez tienes esto claro, si ves la casa de tus sueños, es que ya puedes avanzar mucho más rápido hacia Arras. Muchas veces conseguir un precio mejor, porque vas al propietario actual, ya sabes que tienes la hipoteca más o menos preaprobada y puedes hacer una oferta muy rápido de Arras e intentar negociar un precio más rápido, que no, déjame hablar con el banco, pensar, etcétera, y luego pues cuando vienes ya hay otra oferta sobre la mesa. Sí, además es que las buenas oportunidades vuelan, o sea que cuanto más preparado estés, mejor. Lo mejor es encontrar a alguien que tiene que vender la suya para comprar otra. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, si alguien nos está escuchando y quiere comenzar a hablar con un broker hipotecario, ¿dónde te puede encontrar? Hipotecapro.com. Hipotecapro.com. Pues nada, aquí terminamos el episodio. Muchísimas gracias por venir y nada, vosotros nos vemos en el próximo episodio. Gracias por invitarme. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero.